A ver, entonces les invito ahora que vayan al libro de Hechos, capítulo 1, por favor. Hechos, capítulo 1. Vamos a empezar, les dije que vamos a empezar a estudiar el libro de Hechos. Y hoy, si ya les advertí del tema que vamos a hablar, a ver quién se acuerda. Hace 8 días les dije del tema que íbamos a hablar. Ya les dije, ya tenía el tema, ya. El inicio de la gracia. El inicio de la gracia fue hace 8 días. Les dije de la unidad de la iglesia. ¿A poco no? ¿Sí les dije de eso, sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Les dije, no, ya está el tema dentro de 8 días, ya vamos a hablar de la unidad de la iglesia. Pero bueno, si así le han puesto el título es la unidad de la iglesia en Cristo. La unidad de la iglesia en Cristo. Pero estamos iniciando esa serie que se llama La iglesia en Cristo y Cristo en la iglesia. A ver si pone atención. Es el inicio de una serie. Vamos a ver el libro de Hechos, recordando que terminamos el Evangelio de Marcos. Cronológicamente viene luego el libro de Hechos, aunque sería más correcto que si hubiéramos estudiado el Evangelio de Lucas y después el Evangelio el libro de Hechos, porque el libro el Evangelio de Lucas nos narra todo lo que vimos en Marcos. Es más, está más enriquecido. Hay muchas cosas que no están escritas cronológicamente en el libro de Lucas, porque él no vivió eso. Él recaudó información y dice que él trató de poner en orden todas las cosas. ¿Sí saben quién escribió el libro de Hechos? A ver, rápidamente alguien que me diga. El libro de Hechos. Juan. ¿Quién da más? A ver. Rápidamente. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Ya ven que a veces nos hace falta. El libro de Hechos lo escribió el doctor Lucas. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos eran uno. Y se dividió y se puso en medio el Evangelio de Juan por cuestiones teológicas. Pero de hecho el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos eran uno solo. ¿Sí? Y entonces dividieron y pusieron, porque uno fue escrito primero. Si ustedes se dan cuenta, dice en el primer tratado, Teófilo. ¿A quién estaba dirigido el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos? ¿A quién se dirigió Lucas? A Teofilito, a Teófilo. Ahí lo dice en Hechos 1:1. Dice mi primer libro, querido Teófilo. Ajá, ¿verdad que sí? Todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿a quién estaba dirigido el Evangelio de Lucas y a Teófilo? ¿En qué año fue escrito? Bueno, recabando datos, casi todos los comentaristas, los teólogos, coinciden que fue escrito más o menos en el año 60 después de Cristo. 60 después de Cristo. No es escrito después porque no se narra la muerte de Pablo, no se narra la muerte de Jacobo, el hermano de Jesús, que fue sacrificado, y eso no lo narra ni el Evangelio de Lucas ni el libro de Hechos. Entonces, la muerte de Jacobo fue en el año 62, la muerte de Pablo más o menos en el año 66. Entonces, no hay registro de ello, por tanto se cree que se escribió en el año 60 después de Cristo. ¿Vale? Hay varias cosas que podemos aprender a través de este libro, del libro de Hechos. Quiero solamente tocar algunas y vamos a ir en la medida que vayamos avanzando en la serie, vamos a ir viendo algunas cosas que sé que pueden enriquecer nuestro conocimiento acerca de este libro. Para empezar, es tan importante el libro de Hechos porque si tuviéramos los evangelios y luego las cartas de Pablo después de los evangelios, ¿de dónde salió Pablo? ¿Y qué fue de los discípulos? Porque recuerde que los evangelios terminan narrando de que todos habían abandonado a Jesús, ¿verdad?
termina narrando que los concentró y los bendijo, pero ¿y después qué hicieron? Y entonces por eso viene el libro de Hechos. Es más, no sabríamos cómo nació la iglesia si no tuviéramos el libro de Hechos, porque lo que existía hasta ese momento, cuando los evangelios se cierran, es el judaísmo. Y entonces la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde nace? Si usted empieza a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, le da algunos matices de lo que se necesitó en los discípulos para que pudiera existir la iglesia. Porque la iglesia cristiana nace en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Ahí en adelante viene el Espíritu Santo y nace la iglesia cristiana. No la iglesia romana, no, la iglesia cristiana. ¿Por qué se llama cristiano? Porque seguían a Cristo. Por ahí les mandé una información. ¿Cuántos lo leyeron? A ver. Sobre la iglesia católica. El link que mandó sobre la iglesia católica. No. Sí, mandó uno. ¿Cuántos leyeron la información que les mandé? No lo leyeron. Pues si yo les dije, no, tú no leíste lo que les envié, el material que les envié. La que mandó Yo quería que ustedes me ayudaran a recordar las fechas, cuando nació la Iglesia Católica, cuando nació el papado, cuando se inventó lo de la Eucaristía, ¿no? la hostia. Yo lo leí, pero las fechas no. ¿No? Pero ahí está resumido a grandes rasgos todas las fechas de acuerdo a la historia. ¿Recuerdan cuándo nació la Iglesia Católica? A ver. No, qué bárbaro, no. Pero si les preguntara de qué, a los hombres del fútbol, ¿ah? Si les preguntara de qué, de la serie, Como las muñecas de ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, a ver, yo les mandé ese material porque me gustaría que ustedes tuvieran argumentos cuando platican con alguien, cuando hablan con alguien, que tengan argumentos, datos, porque la Iglesia Católica nos dice que ellos son la iglesia que Cristo dejó. No, la Iglesia Católica nació en el año 330 y se afirma en el año 500 más o menos después de Cristo. El papado viene a surgir, la supuesta infalibilidad del Papa es hasta el año 1000 después de Cristo que viene a surgir eso. Perdón, pastor. Y entonces, si la Iglesia Católica surgió en 1300, ¿en quién creían antes de Cristo? ¿En quién creían? Sí, o sea, ¿de quién hablaban? No, ahí surge porque la Iglesia Católica, su capital es Roma. Sí. Y eso surge cuando Constantino, el emperador Constantino, supuestamente se convierte a Cristo por las batallas que tenía y él estaba perdiendo. Entonces él le entrega su vida a Cristo y es como logra obtener la victoria. Entonces institucionaliza la fe. Y es entonces cuando nos encierran en 4 paredes. Porque antes existía la iglesia y solamente estaban en casas, en lugares muy pequeños. Pero cuando ya Constantino institucionalizó la iglesia, resulta que ahora les provee para que hagan sus edificios. Por eso los grandes edificios que existen fueron hechos en apoyo del Imperio Romano. Pero después Constantino deja Roma y se va a fundó una ciudad que se llamó Constantinopla. ¿Sí o no? Sí. Los que fueron a la escuela, a ver, los que pasaron por la escuela. Sí. Constantinopla la empieza a edificar el emperador Constantino y él pasa a la capital de su imperio para allá, pero dijo, no, a ver, lo político se va para allá, lo religioso se queda en Roma. Y fue entonces cuando Roma se erige como la capital de la iglesia
pero católica, no cristiana. Por eso ustedes van a ver que la Iglesia Católica persigue a los cristianos y los mata. Por eso hay muchos mártires aquí mismo en México. Cuando vino lo que se conoce como la Santa Inquisición, mataron a muchos que creían diferente a la fe católica. Los acusaban de hechiceros y eso servía para quemarlos vivos. Ya en 1600 surge la religión cristiana. La fe cristiana, a ver, la fe cristiana surge en el libro de Hechos, en el año 1 de la era cristiana, nace la iglesia cristiana, porque es cuando Cristo es ascendido, viene el Espíritu Santo, capítulo 2 del libro de Hechos, ahí nace, veanlo, en el libro de Hechos 2, dice que viene el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver algunos elementos que la Biblia nos provee para que nazca la iglesia cristiana y para que el Espíritu de Dios se manifieste. Pero en el libro de Hechos 2, ahí nace la iglesia cristiana. 2.1. Ahí nace, 2.1. Ahí nace la iglesia cristiana, cuando viene el Espíritu Santo y sopla sobre el lugar donde está, y todos son llenos del poder del Espíritu Santo, les aparece como lenguas de fuego sobre la cabeza, hablan en nuevas lenguas. Pedro se levanta y predica el primer sermón y se convierten 5,000 personas. No, hombre, qué tremendo sería que nos levantáramos ahí en el parque, predicáramos y que se conviertan unas 5,000 personas, no, hombre. ¿Verdad? Pero bueno, entonces, a ver, todo eso les estoy narrando para que tengamos una idea de lo que es. Pero yo creo que además no se refiere a cuándo se les llama cristianos, que eso es lo que está en Perdón, termino a completo su pregunta, perdón. Cuando habla del año del siglo XVI, no nace la iglesia cristiana o protestante. Ahí lo que nace es la iglesia reformada, porque estaba todo contaminado. A raíz de que la iglesia católica se apropia del cristianismo, supuestamente, empiezan a pervertirlo de tal manera que, por ejemplo, se vendían indulgencias. Han oído de Juan Carlos Texel, un sacerdote alemán, que él vendió las indulgencias a los grandes hacendados en Europa, y él tuvo una frase que se llamó, esa frase le decía: cuando tu ofrenda esté cayendo en las arcas del Vaticano, el alma de tu familiar está entrando en el cielo. Y fue la forma en que obtuvieron la economía para construir lo que hoy se llama el Vaticano. Fue pervertido todo eso de tal manera que fue cuando inventaron el rosario, que tenían que hacer rosario. Eso surge en el año 1400, ahí está en todos estos datos que les mandé. Y cuando algunos sacerdotes vieron esa perversión, fue cuando empezaron a desligarse. Dentro de ellos Martín Lutero, pero hubo otros, está Juan Bullán, está se me van los nombres, pero son varios reformadores. Y dentro de los reformadores se forman dos líneas que se conocen como el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo habla de la predestinación y el arminianismo, habla de que la salvación se pierde, que tenemos que procurar todos los días. Esas dos doctrinas están en el ámbito cristiano, la iglesia cristiana, son muy marcados. Ahora, cuando a mí me preguntan, ¿somos arminianistas o somos calvinistas? Yo les digo, no, somos cristianos. A ver, ¿por qué? Porque ni Arminio ni Calvino salvan. El único que salva se llama Cristo. Jesucristo. Amén. Arminio o Calvino. ¿Arminio? Arminio fue un hombre, un teólogo escocés, y Calvino fue un teólogo, me parece que inglés o de Irlanda, algo así. Pero bueno, ahí está. No, ahorita no traigo los datos precisos como para poder decir de dónde eran, pero bueno, esas son las dos ramas en la iglesia cristiana. Bien, entonces quiero que empecemos Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4.
Dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hasta ahí nada más. Quiero que vean esto, porque lo primero que tiene que hacer una iglesia para que pueda ser investida del Espíritu Santo, lo primero es oír las instrucciones de Dios. Acuérdense esto. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es oír. ¿Oír qué? Las instrucciones de Dios. Póngalo como número 1 eso. Número 1, tenemos que aprender a oír las instrucciones de Dios. Jesucristo resucitó, pero al resucitar Jesucristo, sus discípulos estaban cada uno disperso, cada uno lo suyo. ¿Se acuerdan que Pedro volvió a ir a pescar? Que los otros se habían ido, cada quien a lo suyo. Entonces, ¿qué empieza a hacer Jesús después de su resurrección? A convocarlos. Y quiero que vean ustedes en el versículo 4 que estaban, ¿cómo dice? Juntos. Ahora, subrayen la palabra juntos. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Puede ser que estemos en un lugar, pero que no estemos unidos. Y lo que vamos a hablar en este día es acerca de la unidad de la iglesia cristiana. ¿Cómo es que se llega a ser unido? No unido, porque decía un joven, decía: mira, ahí vienen esos y son unidos. No, son unidos. No, son unidos. ¿Unido de qué? De víboras. Pero no, nosotros somos Unidos. Estamos unidos. Okay. Dice que estaban juntos, pero no estaban unidos. Hay algunas cosas que tenemos que trabajar para llegar a estar unidos, porque no somos fáciles de estar unidos. A ver, quiero que vean, regresa al versículo 1, la importancia de lo que siempre les he dicho. El versículo 1, tan solamente podríamos tratar muchas cosas, pero quiero que vean, dice que Jesús comenzó a hacer la mejor forma de enseñar no es transmitir conocimiento. La mejor forma de enseñar es hacer las cosas. A ver si recuerdan esto. Hay gente que conoce muchísimo y no vive nada. ¿Ustedes han oído de Octavio Paz? A ver, ¿quién se ha leído un libro de Octavio Paz? Es un escritor mexicano muy reconocido a nivel mundial. ¿Qué obra recuerdan de él? A ver. A orillas del río. Está bien. A ver, ¿alguien más? No se ve que ustedes leen bastante. Dice: si no leo la Biblia, ¿cómo voy a leer otros? Bueno, a ver, escuchen bien. Octavio Paz, él conocía mucho de la Biblia y dice, una vez lo entrevistó Jacobo Zabludowski y está por ahí ya. Lógico que eso es de mi época, porque hablar de Jacobo Zabludowski algunos ni lo conocen, ¿verdad? Pero bueno, eso fue de mi época. Lo entrevista, es como Joaquín López Dóriga, más o menos, hablar de nuestro tiempo, ¿no? El líder de las noticias. Entonces lo entrevista y le dice: oye, qué hermoso libro, qué historia tan más apasionante, y cómo fue que te inspiraste. Y resulta que él responde, dice: se ve que la gente no lee Biblia. ¿Pero por qué? ¿Para qué das mención de la Biblia? No, te estoy preguntando de tu libro. Dice: es que esta historia que está en mi libro lo tomé de la Biblia, nada más le cambié nombres. ¿Y sabe de quién hablaba su novela? ¿De Esther? ¿No han leído el libro de Esther? ¿El libro? ¿En la Biblia? Sí. En la Biblia. Él le cambia los nombres.
se me va el nombre ahorita de su libro, pero él le cambia los nombres. Pero es la historia de Esther que escribió en su libro. Y tuvo tanto éxito. Imagínense, si nosotros no hemos leído la Biblia. ¿Quién se ha leído el libro completo de Judith? El libro de Judith. No, pero ustedes entonces. A ver, ¿en dónde está el libro de Judith? ¿En dónde lo encontramos? A ver. Con los libros apócrifos. Llega una chica un día, llega a mi casa y me dice, venimos vendiéndole el tomo de la vida del Papa Francisco. Y bien, junto con ello viene una Biblia. Y le digo, no, deberías de vender la Biblia y ya está al revés, la otra historia, ¿no? Pero lo primero es la Biblia. Y dice, pues sí, dice, se ve que usted sabe, a ver, ¿usted de qué religión es? Y le dije, no, pues yo nada más sigo a Cristo. Y me dice, ustedes los cristianos, su Biblia no está completa, su Biblia le quitaron libros. Y dice la Biblia, maldito todo aquel que le quite. ¿Cierto o no? Sí. Y que le añada. A ver, ¿sí dice maldito todo aquel que le quite? No, dice que le vendrá plaga. No, sí dice. Así dice en el libro de Apocalipsis, maldito todo aquel que le quite a la Biblia. Le digo, pero no leíses completo el texto, porque la Biblia dice también, en ese mismo texto dice, maldito también todo el que le añade. Sí. Le digo, y aquí cabe una pregunta, aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Le quitaron O le añadieron? Porque si nada más digo, le quitaron, pues sí, voy a creer que los libros que no aparecen en la Biblia de nosotros, pues vamos a decir, no es que se lo quitaron y ahí estamos bajo maldición. No. Dice, a esa Biblia que se tiene esa Biblia, hay unos libros como Judith, Tobías, Macabeos, ¿sí? Los libros de Macabeos y todos esos libros, Sirácides. Esos libros están especificados, son libros apócrifos. Y la palabra apócrifo quiere decir libros bajo sombra, no inspirados. O sea, los podemos leer, sí, como historia, pero no como palabra de Dios, porque tiene contradicciones. Entonces, la pregunta que le hice a esta chica, le digo, bueno, ok, voy a suponer que mi Biblia está incompleta, que la tuya es más completa. Eso tiene que ayudar a una vida mejor que la que yo vivo, porque está más completa. ¿Cuántos libros de esos que tiene tu Biblia has leído? Y dices, no, pues yo no los he leído. Entonces, ¿para qué tiene? ¿De qué sirve que tenga más libros si no los he leído? Tenemos que nosotros leer. Y el cristiano, por favor, que no se espante y diga, ay, ¿cómo voy a leer esos otros libros? Léalos y sepa lo que tiene. Son hasta novelescos. El libro de Tobías. Cuando usted lo empieza a leer se emociona, pero va a encontrar que tiene hechicería. Que se queme el hígado del pez y que el humo lo va a liberar de los demonios. ¿Qué cosa es eso? Hechicería. Y Dios reprueba la hechicería. Entonces, por eso es importante que leamos. Ahora, ok, retomo lo que dice, comenzó a hacer y enseñar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que si vamos a enseñar, lo primero es que hay que hacer, tiene que pasar la palabra por la vida de quien enseña. Jesucristo nos deja este ejemplo. Y después dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos. Y ahí está el primer punto que yo les dije. Tenemos que aprender a oír, la iglesia tiene que aprender a oír, no escuchar. Márqueme la diferencia entre escuchar y oír. Oír es concentrarnos, es poner atención. Escuchar es allá, sí, oír el ruido de un avión, pero no me centré en eso. No sé ni qué tipo de avión sea. No. Oír es poner toda nuestra atención,
Que nada nos robe la atención de lo que Dios dice. Entonces dice que en Jesucristo, después de haber resucitado, le empezó a dar mandamiento a sus discípulos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Les empezó a dar instrucciones, se presentó para que tuvieran pruebas de que Él había resucitado. Entonces, lo primero, yo les dije, tenemos que aprender a oír. Vean Hechos 1:6, por favor. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino? Cuando uno está atento, cuando uno está oyendo, lo primero que viene a nosotros son preguntas. ¿Sí o no? Sí. Quien no ni le importa, puede hasta decir: eso yo ya me lo sé, eso. Pero cuando alguien pone atención, lo primero que viene es preguntas. Y yo les digo a veces: haga preguntas. Ahorita no, porque predicamos, pero sobre todo en el discipulado, en los estudios, haga pregunta, porque aunque usted quede en vergüenza, eso le va a servir. Siempre les he puesto el ejemplo que cuando yo inicié, preguntaba yo cosas tan sencillas, sin embargo, yo desconocía eso y le decía yo: oiga, ¿qué es bonanza? No sabía yo qué era bonanza. Y ahorita Noé dijo al iniciar, ¿va? ¿Qué era bonanza? ¿Se acuerdan? A ver los que estaban. ¿Qué es bonanza? Noé, tú dijiste, ¿va? Cuando iniciamos. Dijo: ¿qué gran bonanza? ¿Qué era eso? Paz. Estabas todo calladito, estaba todo tranquilito. Qué gran bonanza, porque bonanza quiere decir paz, tranquilidad. Pero yo no entendía eso. Y dice que la Biblia que se levantó una gran tempestad, una tormenta, viento, lluvia y todo. Se levantó Jesús, que estaba durmiendo en la popa del barco. Se levantó, dice, reprendió al viento, le habló al mar y fue hecho grande bonanza. Y yo les digo que de ahí tomé el nombre de mi panadería. Mi panadería se llama Panadería Bonanza, el pan que no le engorda la panza. Hasta con rima. Pero ya no existe esa panadería, ahora ya nada más es el pan de vida, ¿verdad? Bueno, ahora, escuche bien, lo primero que hicieron es preguntas. Ahora, puede ser que hagamos preguntas y que las preguntas no estén alineadas con lo que Dios quiere. Porque estos discípulos, Jesús les estaba dando mandamientos y ellos preguntan: ¿restaurarás Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: ¿saben qué? Eso no les toca a vosotros, ¿saben? Porque el tiempo y las sazones solamente el Padre en su sola potestad lo sabe. Por eso no anden por ahí espantándose que viene el cometa, que va a haber eclipse, que Cristo ya viene, que el día ya se acercó. Hay 2 pastores en Sudamérica que tienen un reloj contratiempo, porque ya Cristo viene y todos están esperando y están espantados. Tiene un cronómetro que está, ya no le ha fallado 3 veces, ya la 4 pues ya sería lo de menos, ¿no? Pero si Jesucristo dijo: no nos toca a nosotros, el Padre en su sola potestad, Él lo sabe. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Oír los mandamientos que Él nos dio. ¿Sale? Entonces, a ver, quiero que vaya al libro de Romanos, rápidamente, Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice así, hablando de esto, de cómo Dios espera que nosotros oigamos, que estemos atentos para la unidad, para que la manifestación del Espíritu Santo nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo. A ver, ¿por qué quería Jesús que oyeran los mandamientos?
para que todos no tuvieran su propia opinión, sino que oyeran lo que Dios quiere, que tuvieran un mismo sentir según cada quien, no, según Cristo. No podemos nosotros discrepar en lo que creemos, porque nosotros somos cristianos, creemos lo que Cristo dice. Versículo 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro. A ver, ¿cómo nos quiere? ¿Para qué nos da instrucciones Jesús? Para que estemos unidos. Recuerden, los discípulos ahí en el libro de Hechos estaban juntos. ¿Sí estamos ahí? ¿Recuerdan el que les dije que marquen esa palabra? Estaban como juntos. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Los discípulos no estaban unidos todavía. Y tenían que prepararse para que la iglesia naciera, porque querramos o no, la iglesia en Cristo es uno. Escuchen bien. Puede ser que me caiga mal, vamos a decir, voy a agarrar a Ferro. Puede ser que me caiga mal, bueno, de hecho que me cae mal. Se llevó a mi hija. Me cae mal, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que me caiga, pero lo tengo que amar porque es parte del cuerpo de Cristo, y la unidad se da porque estamos en Cristo. Escuchen bien esto: nadie propicia la unidad, ningún ser humano. Nadie propicia la unidad. O sea, no estamos unidos porque, ay, es que yo soy bien bueno y por eso estamos unidos. No, la unidad se da porque usted, cuando cree, inmediatamente es insertado en el cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. La iglesia de Cristo, no hay muchas iglesias, la iglesia es una. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahorita lo vamos a ver, esperen. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es algo místico, no. Es más real que nuestro cuerpo. A ver si lo entendemos ahorita. Permítanme un ratito, por favor. A ver si lo entendemos. Quiero que quede claro esto. A ver, en el libro de Primera de Corintios, primero vamos a Romanos 12, 4 y 5, por favor, para que podamos entender esto. Romanos 12, 4 y 5, miren lo que dice. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, a ver, ¿cómo somos? Lo querramos o no, cuando creemos en Cristo somos. Puede ser que me caiga mal, ¿sí? Puede ser que me caiga mal, pero soy uno con Él porque estoy en el cuerpo de Cristo. Amén. Somos uno, dice, en Cristo. Y todos, ahora, salvo que no estén en Cristo, pues no, aunque estemos juntos, no somos uno. Sí, amén. A ver, recuerde esto, yo le he dicho, puede ser que en la iglesia esté alguien que no sea iglesia de Cristo. Sí. Pero no puede ser que en el mundo esté alguien que sea iglesia. A ver, mediten eso. Porque si está en el mundo es porque no es iglesia. Sí. Tiene que creer en Cristo, y al creer en Cristo está en la iglesia, aunque no esté aquí. Hay muchos que no están aquí y son la iglesia de Cristo. Amén. Ay, no, pero me caen mal, es que están. No importa, son la iglesia de Cristo porque están en Cristo. Y somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora busque rápidamente 1 Corintios para que podamos comprender un poquito más de esto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 27. Son varios versículos, pero se lo leo. 1 Corintios 12, 14 al 27. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, ahí lo dejamos, pero todos somos un cuerpo. Amén. Amén. Por eso estamos hablando de la unidad. Y cuando eso pasa, hermano, cuando entendemos eso, mire lo que dice el Salmo 133. Escuche bien esto. Mirad, cuán bueno, dice. Hermanos, si cada uno somos miembros del cuerpo y cada uno tiene una función y todos son importantes y todos somos uno. Si un miembro es honrado, dice que todos se tienen que gozar. Si un miembro se duele, todos se tienen que doler. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Pero escuche bien esto, por favor. Hay una palabra que quiero que subrayen en el Salmo 133. No. La unidad se da cuando estamos primeramente habitando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Los hermanos. No visitar. Cuando usted tiene una habitación, sabe dónde lo puede buscar. ¿Sí o no? Sí. Ahora, si usted está de visita en un hotel, pues ahí lo veré un día, pero más días no, porque usted está de visita. Pero si usted habita ahí lo podemos encontrar. Si la iglesia no visita, la iglesia habita, es parte de, es un cuerpo. Sí. Ahora, puede ser que no esté aquí, les dije, pero como es la iglesia, habita, dice ahí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué dice? Termina el versículo 5, dice, 4 o 5, 4, el último. 3. Sí. Porque allí, termina diciendo al final, porque allí envía bendición. Cuando hay unidad, cuando eres parte del cuerpo y habitas ahí en unidad, allí envía bendición y vida eterna. Amén. ¿Sí estamos ahí? Sí, amén. Hermano, eso sería maravilloso si lo entendiéramos. Pero es que aquí es donde se acaban los intereses personales y procuramos el bienestar de nuestro. Mire, busca Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Esto nos va a servir de introducción para que veamos cómo nace la iglesia, hermano. 2, 1 al 5 dice así. Escuche bien, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. No haya desavenencias entre nosotros. Si somos el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función, cada miembro es en particular. No, pero es que no se parece a mí, el hermano. Pues claro, será oreja. A veces vienen a mí y me dicen, pastor, pero ¿a poco no oyó lo que dijo el hermano? No lo oí. Pero si yo estaba ahí, oí, porque tú eres oreja. Otros me dicen, hermano, ¿a poco usted no vio lo que estaban haciendo? No, yo no vi. Pero si allí estaba usted, sí, pero yo no soy ojo.
Y el que es ojo todo ve. El que es oreja todo oye. Ay, pastor, no puede ser. No puedo ser todo. Imagínense que todo el cuerpo fuera oreja. ¿No así leímos que dice la Biblia? Sí. ¿Qué sería si todo el cuerpo fuera ojo? Si ya es monstruoso que en las películas nos enseñan de que uno tiene un ojo acá. Ahora imagínense que todo el cuerpo tenga ojos, pues ¿cómo? Entonces, hermanos, tenemos que ver cada quien, dice aquí, cada cual por su prójimo, estimándose no como superiores. Como superiores en él mismo. Quiero que busque rápidamente para que veamos cómo somos unidos, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 1. Mire, mantener la unidad. Nosotros, les dije que nosotros no producimos la unidad. Usted al venir al cuerpo de Cristo ya es uno con los que pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Mire, Efesios capítulo 4, versículo 4, primero. Perdón, 3. Efesios 3. Efesios 4:3. Efesios 4:3. Escuchen bien lo que dice aquí. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No dicen producir o fabricar. No, solícitos en guardar la unidad del Guardar. Eso es lo que estaba trabajando Jesús cuando les empezó a dar mandamiento a sus discípulos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, vaya subrayando la palabra una. Un cuerpo. Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos. Y nosotros estamos batallando. Ay, que tenemos que ser uno. No tenemos que ser. Nosotros ya somos uno. ¿Sí? Al tú pertenecer a la iglesia de Cristo, somos uno. Y lo que tenemos que hacer aquí, como dice en el versículo 3, solícitos en guardar. No en producir o en fabricar, guardar lo que ya somos, lo que ya tenemos. ¿Sí estamos? La unidad no la producimos, hermano. Tenemos que permanecer en Cristo. Y cuando entendemos eso, entonces es cuando después de la unidad puede llegar la manifestación del Espíritu Santo. Pero antes quiero tocar otro punto, rápidamente. Después de nosotros oír los mandamientos de Dios, ahora tenemos que abrazar la esperanza. Lo segundo que tenemos que hacer, a ver rápidamente, lo segundo que tenemos que hacer es abrazar la la esperanza. Porque la esperanza nos va a mantener unidos. Yo le he preguntado a la gente común, a la gente que no conoce de la palabra, le digo, ¿qué esperanza tiene? Ay, que prospere, que México le vaya bien, que el gobierno que viene que sea mejor. Y esa es la esperanza que tiene. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? La vida de Cristo. La vida de Cristo, ¿ah? Sí. Vamos a ver, miren, quiero que vean en el libro de Hechos, capítulo 1, rápidamente. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Y estamos ahí, dice entonces, los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? En ese tiempo Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, fíjense, después de haberle dado instrucciones, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. A ver, quiero que tomen en cuenta esto.
Esa es la esperanza de la iglesia cristiana. Fuimos a sepultar acompañamos a sepultar a la hija de Bernardo. Se hace hincapié mucho y me gustó, fíjense que me gustó, porque les hemos predicado a sus hijos, cuando hemos tenido la oportunidad de que falleció su papá, predicamos allá en el sepelio, en el velorio también les predicamos. Y me gustó mucho porque dijo su hija, cuando ya estábamos ahí, dice, pero tenemos una esperanza. Y abrazamos esa esperanza de volverla a ver en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Digo, bueno, cuando veo la palabra ya está ahí. Todavía no se afirman, pero ahí está la palabra. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad de sembrar la palabra, hermano, hagámoslo. ¿Sí? Porque la esperanza para el Hijo de Dios es que, hermanos, nos vamos con el Señor, que nuestra alma va a estar con Cristo. Y cuando el Padre le dé la orden al Hijo que venga por su iglesia, dice, traerá con él a los que durmieron en Cristo y tomarán su cuerpo y se resucitarán en un cuerpo incorruptible. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo y nos reuniremos con él y así estaremos con él para siempre. Esa es nuestra esperanza. Aquí somos temporales, aquí somos pasajeros, pero abracemos la esperanza, hermano. Un pueblo sin esperanza no tiene dirección, ¿no? ¿Hacia dónde va? Yo les digo que a veces me incomoda la adulación que hay en los velorios, porque se está adulando. Llegamos y no te preocupes, ya está con el Señor, está descansando. Y fue un adúltero, y fue un fornicario, fue un hechicero, fue un alcohólico. La Biblia dice muy claramente, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los idólatras no heredarán. Ahora, yo no los condeno. No, la Biblia dice eso, Dios dice eso. Por eso nosotros tenemos que entregarnos a Cristo. La manera de librarnos de todo eso no es que deseche a esas personas que practican. No, porque nosotros fuimos de eso. ¿O no? Sí, estábamos. ¿Verdad que allí estábamos? Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y hablarles, ¿no? La puerta para que nosotros podamos ser perdón es el arrepentimiento. Todo nos dice Dios que vino de lo vil, vino a buscar a lo vil, a lo menospreciado del mundo. No crean que éramos la crema y nata de la sociedad. ¿Qué cosa éramos? Lo peor y lo vil. Ni para que se cambie usted de que, es que yo ahora estoy con Cristo. Pero éramos lo vil, lo menospreciado del mundo. Sí. De ahí nos rescató Dios. Les recuerdo una anécdota que les he platicado, que una vez estuve en un parque en un mercado de Villahermosa que se llama el Mercado Juárez. Estábamos comiendo tacos y había una señora, una de esas que piden limosna, que estaba metiendo su mano en un tambo, ven que en los mercados ponen esos tambos, se echan desperdicio, basura de la cebolla, de la zanahoria, de todo lo que le echan ahí. Y esa señora iba sacando y estaba todo podrido y metía la mano. Entonces, dos jovencitas, no me acuerdo, con su uniforme de secundaria, estaban comiendo tacos y al ver eso a la señora, se acercaron a la señora y le dijeron, no señora, por favor deje de meter la mano ahí, venga, le invito unos tacos. Y la señora dijo, no, yo voy a encontrar algo bueno acá. Y la muchacha se desanimó, la señorita se desanimó y se regresó a comer sus tacos porque no le aceptó los tacos. Si hace un rato que exclama ven, encontré algo bueno. Y se fue al lavabo, dio la piña y todavía le decía, miren, está buenecita. Allí estaba. Y estaba buenecita. Y cuando yo vi eso dije, esa piña era yo. Mi vida así entre lo podrido, ahí estaba. Y Jesús metió sus manos. Y Jesús me sacó de ahí. Y Jesús me lavó y me perdonó. ¿Cómo no voy a amarlo? Me pegó fuerte es eso, porque ahí me estaba yo reflejando, mientras veía yo la piña en la mano de la anciana, y decía, esa piña soy yo. Así me lavó mi Señor, me perdonó. Si ahora soy algo es por la obra de Cristo, ¿no? Amén. No porque era yo buena persona, no porque éramos buenos. Amén. Entonces, quiero que recuerde eso, hermano, ¿sale? Dice, la esperanza.
la esperanza del regreso de Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros oímos los mandatos de Dios y tenemos la esperanza que Cristo vendrá, hermano, podemos propiciar para que el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia, porque la unidad y la esperanza traen la manifestación del Espíritu Santo. Quiero terminar, que leamos Hechos capítulo 2, versículo 1. Hay mucho más que vamos a aprender acerca de ahí del capítulo 1, pero quiero terminar con esto, al menos para este estudio. Miren, dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, ¿estaban como? A ver, ya no estaban juntos. Después de que oyeron los mandamientos de Jesús, después de que les dio la esperanza y abrazaron la esperanza, después de eso, ya no estaban juntos, porque leímos el versículo 6 que decía que estaban juntos, pero ahora ya no estaban juntos. Había armonía en ellos, había unidad en ellos. Por eso estaban todos unánimes. Qué hermoso es cuando nosotros oímos la palabra de Dios y abrazamos la esperanza que hay en Cristo, hermano. Eso trae unidad, porque ¿quién no quiere ir para el cielo? ¿Quién puede desechar los mandamientos de Dios? Podemos. Y eso crea unidad. Y cuando hay unidad, hermano, algo estrepitoso puede suceder. Dice que se oyó un viento recio. Se oyó un viento recio. Un estruendo ahí. Y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, hermano. Ahí nace la iglesia cristiana. Ahí nace la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que propició la unidad? Al haber creído en su mandamiento, y hermanos, y al abrazar la esperanza. Y cuando hay unidad, entonces el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. ¿Amén? ¿Sí entendimos? Pues de pie. Y espero que les pueda servir. Pues de pie. Y oramos a Dios. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. Te agradecemos por habernos llamado, habernos incluido en el cuerpo de tu amado Hijo. Si ahora somos hijos, porque estamos en Él. Sí, Señor, gracias. Si ahora somos santos, es porque estamos en Él. Si ahora somos justos, es por eso, porque estamos en el cuerpo de Cristo. Es tu gracia en nosotros, Señor. Es tu Hijo en nosotros y nosotros en Él. Esa es la iglesia que tú quieres. Porque no miras a una organización, miras al organismo que es el cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo. Es más real que nuestro cuerpo, la iglesia de Cristo, porque es tu cuerpo, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias porque somos parte de ello. Permitimos que la vida del Espíritu fluya en cada uno de nosotros. Que no hagamos cosas que destruyan la unidad. Que guardemos tu palabra, que abracemos la fe para que la unidad se siga conservando. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Gracias porque pertenecemos a ese gran cuerpo que está en todo el mundo, que es la iglesia de Jesucristo. Gracias por ser miembros del cuerpo de Cristo. A ti la gloria, mi Señor. Amén. Amén.